precio del barril de petróleo del crudo de Texas aumentó por encima de los $87 el barril durante la jornada de hoy. Esto explicado por la negativa de Arabia Saudita de aumentar la producción luego de una decisión de ese país que lidera la Organización de Países Exportadores de Petróleo de mantener el recorte de cerca de 1 millón de barriles hasta final de año. Esto ha impedido que Estados Unidos tenga la clásica reacción, ya que sus reservas estratégicas están en niveles muy bajos en términos históricos y ya no puede salir vía un aumento de la colocación de las reservas estratégicas en el mercado para reducir el precio del barril de petróleo. Esto no es una buena noticia para República Dominicana, que tendrá que ver drenadas sus finanzas públicas con la estrategia de la actual administración del presidente Luis Abinader de subsidiar el precio de los derivados del petróleo para evitar que los precios de los combustibles internacionales pues impacte internamente y de alguna manera afecte la estrategia de coordinación macroeconómica que ha sido exitosa, liderada por el Banco Central y acompañada del Ministerio de Hacienda, que ha dispuesto de subsidios para evitar el aumento en los precios internos del petróleo. Aunque está muy distante de la cantidad o los recursos utilizados por el subsidio el año pasado, ya el subsidio del barril de petróleo o de los precios internos del petróleo en el país supera los 5.000 millones de pesos y se espera que siga creciendo en el tiempo ante la negativa de aumentar la producción de los países de la OPEP. Hay que seguir con la estrategia de subsidio para evitar una reversión en la inflación y así mantener la paz social y la convivencia pacífica. Vamos a la pausa y seguimos aquí en CAE la Noche. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre, ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. El mundo, sus complejidades, cultura, datos curiosos. ¿Te suena raro todo esto? Te invitamos a que conozcas más en Documentales VMN. Vívelos por Voz Media Network. Dale la vuelta al mundo conociendo las curiosidades más interesantes. Conoce más. Descubrimientos. Cultura. Naturaleza. Ciencia. Conoce más. Vívelo por Voz Media Network. Continuamos en CAE la Noche y como dijimos en la parte introductoria, el tema del petróleo comienza a preocupar a los países importadores, fundamentalmente como es el caso de República Dominicana, que es una pequeña economía abierta al mundo, que es importadora neta de petróleo y sus derivados. Digo esto porque ahora mismo la OPEP, fundamentalmente Arabia Saudita, la OPEP Plus, donde está incluso Rusia, también forma parte, en el caso de Arabia Saudita, que es el líder indiscutible de la OPEP, forma parte de los BRICS. Entonces aquí hay una estrategia también regional o al interior de este esquema de integración comercial, donde ellos se están moviendo
no solo buscando favorecer todo el tema de su intercambio comercial, sino también el de sus socios comerciales. Estados Unidos hoy no puede salir a, digamos, a pelear o a tratar de reducir el precio del barril de petróleo poniendo en el mercado sus reservas estratégicas, porque las mismas están en niveles muy bajos en términos históricos. Entonces la OPEP sabe esto y mantiene este precio del barril de petróleo, tanto el Brent como el precio del crudo de Texas, que es el que sirve de referencia para el precio de los derivados en el mercado interno de República Dominicana, y lógicamente esto va a implicar, con una menor producción, un mayor retorno digamos, a todo el tema de su balanza comercial por cada barril de petróleo vendido. Y bueno, eso es parte de lo que estamos viendo y es toda la batalla geopolítica en esta fragmentación económica global que había advertido el Fondo Monetario Internacional y que está ocurriendo. Entonces, en el mundo ya estamos viendo que los países que no producen petróleo están teniendo que enfrentar de forma más compleja esta fragmentación económica global y el tema de la inflación, que aunque la mayoría de países o de bancos centrales a nivel del mundo están peleando contra ella y están teniendo una batalla hasta este momento un tanto exitosa, pues todavía hay cierto temor a una reversión al tema de la inflación. Por eso es importante que el gobierno dominicano pues mantenga el subsidio a los derivados del petróleo para evitar una reversión en la inflación y así, lógicamente, pues no seguir afectando o evitar que se afecten más las personas de menores ingresos o los quintiles de menores ingresos. Los más vulnerables se ven muy impactados por el tema de la inflación. Pero vamos a ver, señor director, qué ha pasado en la eurozona, que es un país o es una región que es importadora neta de combustible. Algunos países producen, pero la eurozona como un todo es importadora neta porque consume más de lo que produce en términos del petróleo y sus derivados. Y lógicamente este aumento de precios junto con el aumento de las tasas de política monetaria que impacta a la tasa de interés está drenando el crecimiento económico. Vamos a ver, señor director, una lámina, a ver cómo está. Aquí tenemos la producción industrial de Alemania. Fíjense que está en menos 0.8%. Esta producción industrial, tenemos que decir, y ustedes lo saben, pero lo repetimos siempre, que Alemania es, digamos, el motor de la zona euro y es una potencia a nivel industrial, una potencia global. Y lógicamente cuando usted ve que la producción industrial alemana está en territorio negativo, eso habla de que se ha caído no solo la demanda interna, sino la demanda por bienes industrializados producidos en Alemania desde el resto del mundo o para el resto del mundo. Entonces, aquí estamos viendo con este gráfico cortesía de nuestra colega y amiga Janet Quiroz, economista mexicana digamos, de referencia obligada a la hora de economía internacional. Aquí estamos viendo lo que está pasando en Alemania con la producción industrial en el día de hoy, que continúa en terreno negativo. Vamos a seguir, señor director, con la próxima lámina para ver el impacto de esto en la eurozona. Miren aquí, la eurozona, digamos que se salvó en tablita de comenzar la cuenta hacia una recesión, porque tuvo un crecimiento trimestral de 0.1%, prácticamente cero, pero en terreno positivo ligeramente, y lógicamente que se aleja un poco, por lo menos en este trimestre, del fantasma de la recesión que ha estado tocando a la puerta. Incluso en el último trimestre del año pasado, pues fue negativo. Sin embargo, los dos primeros trimestres de este año, la eurozona ha tenido un crecimiento pírrico, casi cero, pero en terreno positivo ligeramente, lo que, repito, la ha librado de que sea una recesión, al menos en términos técnicos, ¿no? Pero ahí está la eurozona. Pero vamos a ver qué ha pasado entonces en Estados Unidos, que parece que ocurre algo completamente distinto.
Miren aquí las nuevas solicitudes de apoyo al desempleo. Se han reducido, pasando a tan solo 216,000 en esta primera semana de septiembre, distinto a la última semana de agosto. Y lógicamente, vamos a ver la última semana de agosto y la primera de septiembre. Y estamos viendo que el empleo en Estados Unidos sigue creciendo. Porque fíjense cómo desde julio, desde agosto, que alcanzó a 250,000 las nuevas solicitudes de apoyo por desempleo, ha venido reduciéndose esa solicitud de apoyo al desempleo. Eso quiere decir que el mercado de trabajo está dinámico, fundamentalmente en el sector de los servicios, y la economía de Estados Unidos está en pleno empleo, porque el desempleo está en 3.5, 3.6, muy por debajo de ese 4% que es, digamos, la referencia para decir que una economía está en pleno empleo en el caso de los Estados Unidos. Entonces, mientras la eurozona se está viendo muy afectada con un crecimiento trimestral de 0.1%, una caída en el empleo en el caso de España y otros países como Francia y Alemania, la otra cara de la moneda es los Estados Unidos, que están teniendo un desempeño importantísimo en su mercado de trabajo y unas expectativas de crecimiento económico por encima de lo que se proyectaba originalmente. Esto es fundamental para entender lo que está pasando, y eso, ojo, hay una alta correlación entre el desempleo o la reducción o el aumento del empleo, para ponerlo del otro lado de la moneda, en el sector servicios en los Estados Unidos, con el envío de remesas en Latinoamérica. Entonces, aquí ustedes están claramente viendo que en la medida en que la solicitud de apoyo al desempleo siga cayendo, lo que está diciendo es que crece el empleo, y hay unas expectativas importantes de que las remesas a República Dominicana superen los 10,000 millones de dólares. Así que vamos al piso, señor director. Esto es relevante, tener este tipo de análisis, porque si bien es cierto, por un lado, vemos la presión que ejerce el precio del barril de petróleo y sus derivados, que va a implicar que el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES esta semana vuelva a destinar recursos para subsidiar el precio de los derivados del petróleo, los principales fundamentalmente, y evitar que los precios internacionales se transfieran a los precios internos y afecte la inflación. Y la estrategia de coordinación macroeconómica exitosa que ha llevado el gobierno dominicano o las autoridades dominicanas, lideradas por el Banco Central y acompañadas por el Ministerio de Hacienda, con subsidio a los combustibles fundamentalmente, y también a la tarifa eléctrica y algunas materias primas que están vinculadas directamente con la producción de alimentos. Quería decir todo esto porque es importante que las autoridades comiencen a decirle a los ciudadanos la dificultad en materia fiscal y en materia macroeconómica en sentido estricto de mantener la paz social y la convivencia pacífica en momentos donde ha tenido que enfrentar tantos choques económicos, primero por la pandemia, luego por el shock inflacionario que produjo la invasión rusa a Ucrania, y ahora con esta fragmentación económica global y esta geopolítica que está agrupando de un lado a los países del BRICS, que han acumulado nuevos socios, como es el caso de Arabia Saudita, el líder de la OPEP, y que con esta nueva estrategia, la OPEP, liderada por Arabia Saudita, ha decidido recortar la producción de petróleo en lo que resta del año, empujando o presionando al alza el precio del barril de petróleo. Repito, esto es una estrategia que están llevando a cabo los países productores de petróleo ante la imposibilidad de que Estados Unidos siga drenando sus reservas estratégicas y poniéndola en el mercado para tumbar el precio internacional del barril de petróleo.
Estados Unidos tiene unos niveles de reservas estratégicas muy por debajo del promedio histórico y ya no se va a seguir arriesgando, drenando sus reservas estratégicas para ser solidario con los países importadores de petróleo, como en el caso de la República Dominicana, porque también ellos como productores, aunque en términos estrictos importan más que lo que producen, pero de alguna manera esto también les beneficia, sobre todo en temas que tienen que ver con el gas de esquisto y otros elementos que están contribuyendo bastante a mejorar su intercambio comercial, aumentando las exportaciones del petróleo y sus derivados. Así es que quería hacer este comentario porque es altamente probable, repito, que las autoridades del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES destinen recursos nuevamente, como lo han hecho en las últimas semanas, para cubrir el subsidio a los derivados del petróleo y evitar que aumenten de precio. Así es que nosotros, los consumidores de petróleo y sus derivados en el país, tenemos más de un año viviendo en una burbuja en materia de precios, porque los precios internos están muy distantes de los precios internacionales y eso está teniendo un costo fiscal. Por eso las autoridades tienen que decirle a los ciudadanos lo que está pasando, constituir un vocero y decir, miren, hay un relato en materia energética que nosotros nos estamos, encargando desde el año pasado. Esto tiene un costo a nivel del déficit fiscal, pero entendemos que es necesario para mantener la paz social y la convivencia pacífica. Ese tipo de relatos son necesarios en estos momentos donde hay otros temas vinculados al servicio eléctrico que está teniendo problemas y que está generando cierta urticaria en la ciudadanía. Es bueno también hablar de un relato del esfuerzo fiscal que se ha tenido que hacer para mantener invariables los precios del petróleo y sus derivados en el mercado doméstico. Vamos a la pausa y seguimos aquí en CAE la Noche. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre. Ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. ¿Eres experto haciendo que todos... Dale la vuelta al mundo conociendo las curiosidades más interesantes. Conoce más. Descubrimientos. Cultura. Naturaleza. Ciencia. Conoce más. Vívelo por Voz Media Network. El mundo. Sus complejidades. Cultura. Datos curiosos. ¿Te suena raro todo esto? Te invitamos a que conozcas más en Documentales VMN. Vívelos por Voz Media Network. Ya que voy yo para donde María a buscar el dinero, de ahí paso al banco a pagar la tarjeta de crédito, a pagar la multa que me pusieron y a ver si Michael ya me mandó el dinero. Ay, Rosita, date prisa que yo estoy demasiado tarde. Tú te vas a complicar, mija. No, hombre, no, mira. Esos pagos, la multa también y las remesas, lo resuelves todo en tu agente Banreservas. Todo de un pronto y sin pagar comisión, more. Con tantas soluciones a mano, ¿por qué hay que complicarse? No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Continuamos en CAE la Noche, la principal revista en materia de análisis económico y financiero con que cuenta la República Dominicana. Y vamos a seguir desarrollando este análisis sectorial que publica todos los meses el Ministerio de Economía como una forma de orientar las decisiones de consumo e inversión a los agentes económicos, fundamentalmente aquellos que trabajan en los sectores de la economía que estamos comentando. Muchas personas nos escriben a través de nuestras redes sociales, nos preguntan, ¿cuándo vas a hablar de tal sector? Bueno, este programa trata de abarcar la mayoría de los sectores de la economía dominicana y en esta entrega vamos a ver qué está pasando también en el mercado laboral, qué ha pasado con el empleo formal fundamentalmente durante el pasado mes de julio. Así es que vamos a ver las próximas láminas, señor director. Miren aquí cómo están las operaciones totales de comercio. Vemos que durante el mes de julio pasado, el índice de operaciones totales de comercio pues se redujo a 121.000, a 121.7%, y eso queda por debajo de lo que pasó durante el mismo mes del año pasado, pero ligeramente por encima de lo ocurrido durante el año 2021. Así es que vamos a seguir, señor director, con la próxima lámina para ver cómo está un elemento esencial que tiene que ver con el empleo formal. Aquí está la cantidad de trabajadores registrados en el sistema dominicano de la seguridad social, específicamente la tesorería de la seguridad social, y vemos que durante el mes de julio pasado habían registrado 2.258.700 trabajadores en la tesorería de la seguridad social. Cuando se compara con el año anterior, eso implica que ha habido un ligero aumento en la cantidad de trabajadores en el sector formal de la economía. Eso quiere decir que cotizan tanto para las pensiones como que tienen un seguro de salud. Ahí está. Eso es ligeramente menor a junio de este mismo año, pero siempre se hacen las comparaciones en el mismo mes del año anterior porque hay estacionalidades en el mercado de trabajo dominicano. Vamos a seguir, señor director, con la próxima lámina para ver en cuáles han sido los sectores más impactados en el trabajo formal. Estamos viendo que cuando vemos los trabajadores formales, por sector económico, vemos que la administración pública tuvo una caída de 1.89%, seguido de otros servicios con una caída de 0.21% y enseñanza de 0.06%. ¿Cuáles son los sectores que han aumentado? Pues obviamente 0.41% el sector de hoteles, bares y restaurantes, seguido del sector comercio con 0.32% y el sector manufactura con 0.22%. Tanto la intermediación financiera y seguro con 0.15% y el sector de la construcción con igual porcentaje. Ahí estamos viendo cuáles han sido los sectores que más han crecido y llama la atención que ha habido una caída en los trabajadores de la administración pública. Vamos a seguir, señor director, con los sectores. Aquí vamos a ver los índices globales de personal y remuneraciones y, lógicamente, en el año 2023, este año a julio, ese índice global está en 106.1%, sustancialmente por encima del mismo periodo del año pasado, que está en azul, y por encima también del año 2021 y lógicamente por encima del promedio, que es esa línea punteada que ustedes están viendo en sus pantallas. Esto lo explica fundamentalmente los aumentos de sueldos y salarios que se escenificaron en el Comité Nacional de Salarios, en el Ministerio de Trabajo, que han ido entrando de forma escalonada y explican este crecimiento en el índice global de personal y remuneraciones. Es decir, hoy el salario en términos reales es mayor, o mejor dicho, en términos nominales es mayor que durante el año pasado y el año 2022.
2021 gracias a los ajustes laborales pactados en el Comité Nacional del Salario. Vamos a seguir, señor director, con la próxima lámina, el pluriempleo, que me encanta esta cifra, digamos, este estadístico. Y vamos a ver en cuáles son los sectores donde el pluriempleo ha crecido a julio de este año. Y en el sector agropecuario ha crecido en 12.3%, en el sector manufactura en un 13%, que son los que se ven más altos, y lógicamente en otros servicios con 11.8%. En los sectores donde ha caído fuertemente el pluriempleo está el sector de comunicaciones con una fuerte caída de 24.4% y el sector de minas y canteras con una caída de 14.5%. También en el sector de hoteles, bares y restaurantes ha habido una caída de 12.9% en el pluriempleo, porque obviamente ahí se está pagando mejor y están queriendo que los trabajadores pues elijan un solo empleo o una sola institución que ofrece servicios hoteleros, dado el crecimiento que ha experimentado ese sector durante este último año. Vamos a seguir, señor director, para ver otras láminas. Miren aquí, ahora vamos a entrar a el tema financiero, a los sectores productivos. Y aquí estamos viendo el saldo adeudado real del sector productivo dominicano, que a julio de este año estuvo en 717.600 millones de pesos, muy por encima de los 643.500 del año pasado. Y esto también lo explica este paquete de estímulo monetario aprobado por el Banco Central de la República Dominicana, que ya prácticamente de los 19.000 millones, aún quedan casi 22.500 millones disponibles, pero se han colocado una parte muy importante en los sectores productivos fundamentalmente. Vamos a ver la próxima lámina, señor director, para seguir con este análisis sectorial y ver qué ha pasado con el sector financiero. Vamos a ver el saldo adeudado por sector económico y vemos el crecimiento en el saldo adeudado a julio de este año 2023, que es de 11.5% cuando se compara con el mismo mes del año anterior, que era de tan solo 1.6%. Obviamente este crecimiento lo explica, repito, el paquete de estímulo monetario dispuesto por el Banco Central de la República Dominicana. ¿A cuáles sectores ha aumentado fuertemente el saldo adeudado o ha ido a financiar o se ha colocado mayor cantidad de recursos para financiar sus actividades? El sector comercio con un 5.7%, el sector de la construcción, otras actividades de servicios 1.8% y así sucesivamente. ¿En cuáles sectores se ha disminuido el saldo adeudado? En el sector agropecuario con menos 0.6% y en el sector de hoteles, bares y restaurantes también con una caída en la misma proporción o el mismo porcentaje. Vamos a seguir, señor director, a ver cuáles son los otros sectores que han sido impactados. Vamos a ver, y esto es un dato interesante, y es que el saldo adeudado real por las microempresas también ha crecido. Y es que ahora, a julio de este mismo año, pues ha habido un aumento de 53.300 millones de pesos que han sido financiados o prestados al sector de la microempresa, muy por encima de los 37.900 millones que era el saldo adeudado durante julio del año pasado. Y esto tiene que ver fundamentalmente con la direccionalidad de los recursos dispuestos por la Junta Monetaria en este paquete de estímulo monetario para implementar o para empujar el crecimiento económico de este año vía un aumento de la demanda agregada. Vamos a ver, señor director, la próxima lámina para seguir con este interesante análisis. Miren aquí qué ha pasado con el sector vivienda, que también ha aumentado fuertemente el financiamiento y el saldo adeudado a julio de este año era de 232.500 millones de pesos, muy por encima, repito, de los 158.000
o mejor dicho, de los 185.300 millones de julio del año 2022. Ahí está, para aquellos que preguntan a dónde fueron los recursos del paquete de estímulo monetario dispuesto por el Banco Central, pues ahí estamos viendo que hay una diferencia importante en los distintos sectores, tanto en los sectores productivos, estamos viendo aquí, o vimos la microempresa, ahora estamos viendo la adquisición de vivienda y estamos viendo que el saldo adeudado es sustancialmente mayor que el que existía en julio del año pasado. Así es que ahí está claramente explicado en cifras a los sectores donde ha ido este paquete de estímulo monetario por 119.000 millones de pesos. Vamos a seguir, señor director, con la próxima lámina para ver aquí cuáles son los demás sectores. Aquí vemos el sector consumo, el saldo real adeudado del sector consumo fue de 405.800 millones de pesos a julio de este año, muy por encima del mismo periodo del año pasado. Así es que también ha ido al sector consumo este paquete de estímulo monetario dispuesto por el Banco Central. Vamos a ver ahora el resumen en la próxima lámina, señor director, de cómo se ha repartido o cómo se han repartido los recursos en los distintos sectores. Vamos a ver la próxima lámina, señor director. Aquí está el saldo adeudado real consolidado para el sector privado. Estamos viendo que el 50.9% del saldo adeudado consolidado en términos reales ha ido a los sectores productivos, el 28.8% al consumo, el 16.5% a la adquisición de viviendas y el 3.8% a las microempresas. Ahí está cómo se distribuye, cómo está el pastel de los recursos del saldo real adeudado del sector privado a julio de este año. Así que ahí está, un poco más de la mitad a los sectores productivos para empujar la demanda agregada. Así que vamos al piso, señor director. Estos análisis nos permiten, de alguna manera, pues mostrar cómo ha ido, a dónde han ido a parar esos recursos del paquete de estímulo monetario. Y lo digo porque durante el primer mes, durante los 2 primeros meses, pues muchas personas criticaban, decían, ¿dónde van los recursos? Solo llegan a los más poderosos, no están llegando a las microempresas, no están empujando, digamos, al sector construcción, no están empujando a otros sectores. Bueno, ahí está. Ya sabemos que en la medida que ha ido pasando el tiempo, la queja ha ido desapareciendo. No era un tema de recursos, era un tema de que habían sectores desesperados por recibir estos financiamientos para ampliar su capacidad productiva. Y hasta cierto punto la crítica era entendible. Pero ahí están los recursos, se están viendo. Y el propio Banco Central publicó recientemente que quedan un poco más de 22.000 millones de pesos del paquete de estímulo monetario por colocar en el sistema financiero. Y eso es importante porque de alguna manera aquellos sectores que entienden o que se han visto rezagados, pues tienen la oportunidad de ir a reclamar estos recursos a sus instituciones de intermediación financiera para agilizar los procesos y conseguir estos financiamientos dispuestos por la autoridad monetaria. Esto, por eso dije y he dicho digamos, en programas anteriores, que me llama mucho la atención ver la ejecución presupuestaria que está muy lenta porque el propio, digamos, la Dirección General de Presupuesto publicó hace 2 días aproximadamente que el déficit fiscal estaba en el torno de los 60.000 millones de pesos, 0.8% del Producto Interno Bruto durante los primeros 8 meses de este año, y que esa cifra era muy distante del 3.2% aprobado en el presupuesto reformulado. Y uno decía, señores, faltan 4 meses, tienen que hacer un esfuerzo importantísimo
para poder ejecutar todo el presupuesto y así empujar desde el lado, digamos, fiscal, todo el tema de la demanda agregada. Y reiterábamos que ya la parte, digamos, la política monetaria ha hecho todo lo posible, no se le puede pedir más, desde un paquete de estímulo monetario hasta una reducción de su tasa de política monetaria y previamente a esto una reducción de la inflación que hoy está por debajo del rango meta establecido por la autoridad monetaria de 4 más o menos 1%. Bueno, yo creo que ya no se le puede pedir más a la política monetaria. Lo que queda es empujar vía un aumento del gasto, especialmente el gasto de capital, y ejecutar todo el presupuesto que ha sido aprobado por el Congreso Nacional recientemente en el presupuesto reformulado. Repito, esto lo voy a repetir hasta la saciedad porque se ha hecho un esfuerzo importante, se ha hecho una gran coordinación macroeconómica, los organismos internacionales reconocen el gran trabajo que se ha venido haciendo, pero no puede el gobierno volver a repetir la experiencia de que se queden recursos sin ejecutar, porque eso lo que está haciendo es retrasando la implementación de programas, planes y proyectos que se están posponiendo. Y en los 2 primeros años, ¿qué pasaba? Que no se ejecutaba todo el gasto de capital y se quedaban recursos que había que enviarlos a instituciones descentralizadas y, digamos, a otras instituciones, fundamentalmente a fideicomisos, para mantener estos recursos allí porque no se ejecutaron. Hoy, o este año, el propio Ministerio de Hacienda, cuando envió el presupuesto reformulado al Congreso, dijo que aunque aumentaba el financiamiento o el déficit a 3.3%, pues no iba a ser necesario financiar el déficit porque se iba a hacer esta actividad con recursos provenientes de ejercicios fiscales anteriores, es decir, de esos recursos que estaban en cuentas corrientes, tanto en fideicomisos como en instituciones descentralizadas, y que no iba a haber necesidad de emitir nueva deuda pública para financiar el déficit. Bueno, ojalá y se pueda ejecutar todo el presupuesto y así empujar el crecimiento económico para este año, que ya la CEPAL lo redujo a 3.7%. El propio gobierno, vía el marco macroeconómico, el Ministerio de Hacienda, ya lo tiene en tan solo un 3%. Pero nunca es tarde si la dicha es buena y hay que apurar el paso en materia de gasto público para ver si podemos ir un poco más allá del 3% de crecimiento económico en un año bastante atribulado, donde las decisiones de política monetaria obviamente que han afectado el consumo y obviamente que han afectado el crecimiento económico esperado, no solo en República Dominicana, en todos los países del mundo. La suerte que hemos tenido es que en República Dominicana hemos logrado reducir la inflación, que era el principal flagelo o la principal preocupación de prácticamente todos los bancos centrales a nivel global. Así es que quería hacer esta reflexión antes de despedir el programa y reiterarles que mañana, cuando sean las 7, nos volvemos a encontrar en otra edición de este programa Cae la Noche. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre. Ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. Eres El mundo. Sus complejidades. Cultura. Datos curiosos.
¿Te suena raro todo esto? Te invitamos a que conozcas más en Documentales VMN. Vívelos por Voz Media Network. Dale la vuelta al mundo conociendo las curiosidades más interesantes. Conoce más. Descubrimientos. Cultura. Naturaleza. Ciencia. Conoce más. Vívelo por Voz Media Network.